Mi hija me presentó a la familia de su prometido como alguien que solía estar por ahí. Así que dejé que terminara su discurso durante la cena y me marché en silencio del restaurante, con el cheque del anticipo para la boda aún en mi bolsillo. Lo que ocurrió después fue bastante increíble. A veces, las peores heridas no vienen de enemigos, sino de aquellos que llevaste en brazos. Estaba sentado en la cena de compromiso de mi hija. Con orgullo, pensando en todo lo que había hecho por llegar ahí. Los sacrificios, los años de trabajo, las noches sin dormir. Esperaba escuchar las palabras que me hicieran sentir que todo había valido la pena. Pero lo que dijo fue: él es alguien que solía estar por ahí. No, mi papá. No, el hombre que me apoyó en todo. Solo, alguien. Me quedé callado. No armé un escándalo. No grité. Solo me levanté, y me fui. En mi bolsillo, el cheque con el que pensaba pagar el lugar, las flores, el fotógrafo. ¿Lo que pasó después? Fue la clase de lección que no se enseña. Se vive. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Subimos historias todos los días. Siempre he sido del tipo de hombre que llega temprano y se queda hasta tarde. Nunca el que monta un espectáculo o busca llamar la atención. No soy ostentoso ni estruendoso. Soy un hombre que cree que lo más importante no está en lo que dices, sino en lo que haces cuando nadie te está mirando. Me llamo David. He trabajado en bienes raíces durante 30 años, construyendo casas y vendiéndolas. Pero nada de eso me importó tanto como estar allí para mi hija. Siempre fui aquel que permanecía en silencio al fondo, la voz segura en esas horas tempranas cuando ella llamaba entre lágrimas. El padre que nunca decía que no cuando necesitaba ayuda. Pero aquella noche en el restaurante comprendí que, a veces, ser el callado solo significa que nadie nota siquiera que estás presente. Estaba sentado en el extremo más lejano de una mesa larga que parecía interminable. El sonido de los cubiertos y las risas suaves a mi alrededor me resultaban distantes, como si estuviera bajo el agua. Mi hija estaba cerca del centro, radiante mientras miraba al hombre a su lado, aquel con quien iba a casarse. Era todo lo que ella decía querer: ambicioso, exitoso, encantador de esa manera que hace que la gente se incline hacia ti. Lo había conocido un par de veces, y siempre me había llamado señor, nunca David, algo que supongo pretendía ser cortés, pero que siempre me pareció una pequeña barrera. El restaurante era de esos lugares con servilletas de tela dobladas en forma de cisnes y pequeñas velas titilando en portavelas de cristal tallado. Observaba cómo la llama bailaba e intentaba no pensar demasiado en el cheque en el bolsillo de mi chaqueta, el anticipo para su boda ya firmado y listo para entregar. Ella se levantó para dar un pequeño discurso. Siempre se ha desenvuelto bien hablando en público, con voz clara y segura. Habló sobre lo afortunada que era al haber encontrado a alguien que le hacía sentir como en casa, lo agradecida que estaba por el amor que los rodeaba. La esperé, sabiendo que en algún momento diría algo sobre mí. Pensé que tal vez mencionaría algo pequeño, pero amable, quizás acerca de cómo siempre estuve allí animándola desde la sombra. Pero cuando finalmente posó su mirada en mí, esta no fue cálida, sino despectiva. Y por supuesto, quiero agradecer a mi padre, dijo, con voz suave y brillante, como leyendo un guión que no había escrito ella misma. Es alguien que solía estar por aquí. Esas palabras me golpearon en el vientre, afiladas y frías. Las sentí más que las escuché, como una mano cerrándose en mi garganta. Alguien que solía estar por aquí. No el padre que pasaba noches despierto con ella cuando tenía pesadillas. No el hombre que vendió su propio anillo de bodas para pagar sus estudios cuando su madre se fue. Solo alguien que solía estar por allí. No pestañeé. No aparté la mirada. Dejé que terminara su discurso. Incluso logré sonreír, aunque mis labios parecían a punto de romperse de la tensión. La conversación siguió su curso, ajena a la grieta que se abría paso a través de mi pecho. Nadie notó nada. Quizás así es como ocurre cuando eres siempre el que está allí. Te conviertes en parte del mobiliario, algo sólido y silencioso que todos asumen que jamás se moverá. Cuando se hizo el último brindis y se retiraron los platos, me levanté. No dije adiós. No hice ninguna escena, simplemente salí de la sala mientras las risas aún rebotaban contra las paredes. Fuera, la noche era fresca y húmeda, y las luces de la ciudad se difuminaban tras una película de lluvia.
Me quedé allí un momento, sintiendo el peso del cheque en mi bolsillo, y experimenté una extraña calma que me envolvía. Comprendí entonces que no necesitaba decir nada. Ella ya me había dicho exactamente cuál era mi lugar en su vida. Me alejé de ese restaurante con nada más que el sonido de mis propios pasos y el conocimiento de que ya no tenía que ser el telón de fondo de nadie más. No la llamé al día siguiente. No envié mensaje alguno ni correo electrónico. Ni siquiera revisé sus redes sociales para ver si notó que me había ido. Existe un tipo particular de silencio que sigue a una traición. Uno que llena cada rincón de tu pecho y resuena contigo mismo cada vez que respiras. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y darle like al video. Seguimos con el relato. ¿Alguna vez has estado en un silencio donde no estás seguro si estás desapareciendo o si por fin te ven por primera vez? Ese era mi caso. Dejé que me tragara por completo. No le conté a nadie lo que había pasado, ni al vecino que siempre preguntaba por ella como si fuera su propia sobrina, ni a mi mejor amigo Mark, que esa noche llamó para saber cómo había ido la cena. Cuando preguntó, simplemente respondí que había estado bien y dejé que el silencio se prolongara hasta que él tampoco supo qué más decir. Creo que oyó algo en mi voz, quizás una planicie, pero no insistió. Le agradecí eso. No tenía palabras y no quería encontrarlas. Guardé el cheque para la boda en el cajón de mi escritorio, aún dentro de su sobre sellado. No pude decidirme a romperlo ni tirarlo. Sentí que era un monumento a todo lo que había hecho por ella. Todo aquello que ella había decidido ya no importaba. Aquella primera mañana después, desperté temprano, como siempre. La luz era gris y suave detrás de las cortinas, y la casa parecía demasiado grande, como si estuviera conteniendo la respiración. Fui a la cocina y puse la cafetera. El goteo tranquilo, el único sonido en la casa. Recuerdo que miraba la taza en mi mano, aquella que ella me hizo en segundo grado, de arcilla azul brillante, con las letras de papá impresas con dedos pequeños. Pasé mi pulgar sobre esas marcas, y me pregunté cuánto tiempo había pasado desde que ella vio esa taza junto al fregadero, cuánto desde que la miró y recordó que la hizo especialmente para mí. No fui a trabajar ese día. Llamé y dije que no me sentía bien, sin entrar en detalles. No era necesario. A veces hay enfermedades que no aparecen en la piel, se sientan en tu pecho, pesadas como un ladrillo. Pasé de habitación en habitación todo el día, como un invitado en mi propia casa. Cada espacio guardaba un fragmento de ella. La foto de su graduación, la rosa seca de su fiesta de graduación, escondida en una esquina del estante. No toqué nada. Solo los dejé estar. Sabía que eventualmente llamaría. Esa es la cosa del silencio. Es provocación tanto como retiro. Pero no sentía ganas de contestar el teléfono solo para escuchar su voz deslizarse en aquel tono brillante y educado que usó en el restaurante. No quería oírla decir que no lo había querido, o peor aún, que ni siquiera recordaba haberlo dicho. No deseaba escucharla minimizarlo, como si no hubiera sido el momento en que todo cambió para mí. Así que dejé que el teléfono sonara. Sonó y sonó. Y cuando dejó de hacerlo, lo dejé en silencio. No le debía explicaciones. Ya había decidido quién era yo en su vida. Y yo decidí dejarla vivir con esa elección. Fue una quietud que antes no me había permitido. Ni enfadado ni frío, simplemente terminado. Esa noche, preparé una cena sencilla. Huevos y pan tostado, nada especial. La comí en la mesa de la cocina, la misma donde solíamos reunirnos los domingos por la mañana. Risa y panqueques cubiertos de jarabe. Su voz siempre la más fuerte. Me permití recordar aquello. Me permití sentirlo. Luego lavé el plato y lo guardé. Me senté en la sala con la lámpara apagada, la luz del poste de afuera dibujando sombras en la pared. No sabía qué haría luego. No tenía planes. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el hombre que veía en el espejo era alguien que podía respetar. Alguien que no necesitaba seguir pagando el precio por la tranquilidad de otro. Los días después de abandonar ese restaurante fueron como un duelo que no sabía cómo nombrar. Construí mi vida alrededor de sus necesidades, sus planes, sus sueños, y ahora estaba solo en una casa que parecía demasiado grande y silenciosa. Pero en ese silencio había algo más, un destello de alivio que no esperaba. Durante tantos años pensé que mi labor era seguir apareciendo, sin importar cómo me hiciera sentir. Así actúan los buenos padres, me decía. Siguen apareciendo incluso cuando la puerta está cerrada. Pero quizás estuve equivocado.
Tal vez lo mejor que podía hacer era dejar por fin que me fuera a mí mismo. Empecé a limpiar la casa, habitación por habitación. No lo hice para borrarla. Siempre estaría allí, en las fotos y recuerdos. Pero quería ver cómo lucía el lugar sin todas esas partes de mí construidas en torno a ella. Tomé las revistas de bodas que dejó sobre la mesa de café y las metí en una caja. Empaqueté la mesita de manualidades que tanto le gustaba siendo niña, aquella con manchas de pintura que nunca salieron del todo. No tiré nada. Solo lo subí al ático, como un museo de una vida que ya no era la mía. Cada vez que movía algo, me sentía más ligero, como si estuviera quitando el peso de todo lo que llevé por ella, sin preguntar siquiera si quería que lo hiciera. Entendí que había tenido tanto miedo de perderla que nunca consideré lo que ya había perdido en el camino. Mi propia voz, mis propios sueños, los pequeños placeres tranquilos que no tenían nada que ver con ser su padre. Los fui entregando poco a poco hasta que solo quedó el rol que interpretaba para ella. Empecé poco a poco. Salía a caminar por las tardes, solo yo en el aire nocturno, sin que nadie preguntara a dónde iba o cuándo volvería. Dejé que me detuviera largo rato en la librería de la calle de abajo, aquella que siempre pasé apurado mientras iba a buscarla o llevarla. Compré un nuevo abrigo, algo cálido y bien hecho. No porque alguien más lo fuera a ver, sino porque lo quería yo. Sentí que era una pequeña rebelión contra el hombre que había sido por tanto tiempo. Un hombre que solo existía para ser útil a otra persona. No le dije a nadie lo que estaba haciendo. También había libertad en eso. Por primera vez en años no me estaba explicando ante nadie. No estaba intentando demostrar mi valía. Simplemente estaba viviendo. Y de esa manera pequeña y silenciosa, comencé a recordar quién era yo cuando no estaba intentando ser todo para otra persona. Pensaba en el cheque que tenía en el cajón todos los días. Se sentía como una promesa que había hecho hacia un futuro que ya no me pertenecía. No sabía qué haría con él, pero sí sabía que no lo usaría para pagar una boda que se sentía más como una representación que como una celebración. No odiaba al prometido de ella. Él simplemente era un hombre haciendo su mejor esfuerzo, igual que yo intenté hacer el mío, pero no iba a seguir pagando por las decisiones que ella tomó. Por las noches, me acostaba en la cama y dejaba que vinieran los recuerdos. Sus primeros pasos en la sala, la forma en que solía esconder su cabeza bajo mi barbilla cuando tenía miedo de los truenos. Esos recuerdos ya no me lastimaban como antes. Ahora parecían regalos, recordatorios de las partes de mí que aún estaban intactas, aún auténticas. No quería borrarla de mi vida, solo no quería seguir viviendo a la sombra del hombre que fui para ella. A finales de esa semana, decidí tomar un tiempo lejos. No se lo dije a ella ni dejé una nota. Reservé una cabaña cerca de la costa, un lugar que siempre dije que visitaría, pero nunca tuve tiempo para hacerlo. Empaqué una pequeña maleta, cerré la puerta principal detrás de mí y conduje alejándome de la casa que había sido hogar y prisión a la vez. En el espejo retrovisor, las luces del techo parpadeaban como viejos recuerdos. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Ya no quería ser el hombre que vivía en los ecos de su vida. Estaba listo para descubrir cómo se siente vivir en el centro de la propia. La cabaña cerca de la costa no era nada especial. Pequeña, sencilla, con escalones de madera desgastada y un porche que chirriaba cada vez que ponía un pie sobre él. Pero era mía por una semana, y eso era suficiente. Me despertaba con el sonido de las olas, el aire salado espeso y limpio, y me permitía respirar como no lo hacía en años. Aquí nadie esperaba nada de mí. Nadie me esperaba para comprobar que todavía pertenecía. Era solo yo en el silencio, y ese pequeño alivio de saber que no tenía que responder ante nadie más. Pasé mis días caminando por la orilla, con el agua fría mordiendo mis pies y el viento cortando mi abrigo. No me importaba. Había algo sincero en ese frío, algo que quitaba todas las mentiras educadas que me había estado contando. Por la noche, me sentaba junto a la ventana con una taza de té y observaba cómo el cielo se oscurecía. Pensaba en los años que pasé buscando su aprobación, cómo me retorcía en formas que no reconocía solo por escucharla decir que estaba orgullosa de mí. Pero jamás llegó esa aprobación, al menos no de la manera en que la necesitaba. Y quizás ese era el punto. Quizás yo le había pedido algo que ella no podía darme. Guardé el cheque en mi maleta, metido en el bolsillo lateral como un secreto. Aún no sabía qué haría con él. Parte de mí quería devolvérselo con una nota que dijera: esto nunca fue mío para dar. Otra parte quería quemarlo y ver el humo elevarse como si fuera el último rastro de mi antigua vida.
pero no hice ninguna de las dos cosas. Lo dejé allí, como una pequeña ola que me recordaba que ahora era yo quien tenía el control. No tenía que gastarlo para probar mi amor. Ni siquiera tenía que gastarlo. En la cuarta noche, recibí una llamada de ella. Dejé que sonara. Vi su nombre brillar en la pantalla, letras claras y definitivas. No contesté. No quería escuchar su voz, ese tono cuidadoso que usaba cuando intentaba arreglar algo que no le correspondía arreglar. Quería recordar cómo se sentía estar solo con mis propios pensamientos, sin las expectativas de otros invadiendo el silencio. Me quedé en la cabaña hasta el final de la semana. No hice planes grandes. No traté de reinventarme. Simplemente me dejé ser un hombre que no tenía que ser padre en cada momento. Leí libros que siempre había querido leer. Preparé pequeñas comidas solo para mí. Y observé cómo el sol nacía sobre el agua como si fuera una promesa. Cuando finalmente conduje de vuelta a casa, sentí algo cambiar dentro de mí. No estaba regresando a la misma vida que dejé atrás. Estaba regresando a la decisión que había tomado de dejar de ser aquel que siempre está ahí, sin importar lo que me costara. No le dije que había regresado. No revisé si me había llamado nuevamente. Dejé que el silencio fuera lo que era, un límite que ella había dibujado con sus propias palabras. Y cuando finalmente estuve listo para honrarlo, guardé el cheque de nuevo en el cajón. Cuando llegué a casa, no lo encerré como si fuera algo de lo que avergonzarme. Lo dejé allí, como un recordatorio silencioso de que a veces la mejor manera de amar a alguien es dejar que se mantenga por sí mismo. No sabía si ella llegaría a entenderlo. No sabía si importaba. Todo lo que sabía era que ya no quería pagar por un asiento en una mesa a la que nunca realmente me habían invitado. Y en esa decisión encontré una paz que había estado persiguiendo toda mi vida. Le tomó casi 2 semanas volver a llamarme después de haber regresado a casa. Hubiera imaginado que simplemente dejaría todo así, fingir que nunca formé parte de los planes de su boda, pero no lo hizo. La llamada llegó tarde una noche de martes, el tipo de hora donde todo parece más claro y honesto. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, sosteniendo el teléfono como si fuera algo frágil. «Papá», dijo, «solo mi nombre». Una grieta mínima en su voz que casi quise creer era arrepentimiento. «Escuché que no vendrás a la boda». Sus palabras eran cuidadosas, la forma en que siempre hablaba cuando intentaba ocultar su enojo. «Solo quiero entender por qué». Tomé una respiración y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, grueso y pesado. Quería que oyera cuán diferente me sentía ahora, que ya no era el hombre que corría a arreglarle las cosas. «Me presentaste como alguien que solía andar por ahí», dije, mi voz baja y tranquila. Entonces pensé que debería empezar a vivir según eso. Ella no dijo nada al principio, y en ese silencio sentí algo cambiar. Quizás fue la primera vez que realmente escuchó sus propias palabras tal como yo las había escuchado aquella noche. Quizás solo fue el peso de darse cuenta de que esta vez no volvería. Cuando finalmente habló, su voz era débil. «Fue una broma, papá, sabes cómo soy. No lo quise decir». Cerré los ojos. Exhalé lentamente. «Tal vez no lo quisiste decir, pero lo dijiste. Y estoy cansado de fingir que no importa». Sentí que el silencio entre nosotros se convertía en algo definitivo, como una puerta cerrándose. «Todavía eres mi padre», dijo ella, con un borde de desesperación rompiendo su calma habitual. «Es mi boda. Te quiero allí». Casi reí ante la forma en que lo dijo, como si yo fuera otro artículo en la lista que necesitaba para completar su día perfecto. «Quiero que tengas la boda que mereces», le dije, «pero no estaré allí para hacértelo más fácil». Pasé demasiado tiempo siendo quien allana el camino. Su respiración se entrecortó y por un segundo pensé que podría disculparse, pero no lo hizo. Solo dijo, «¿Entonces así se queda? ¿Vas a alejarte así?» Lo pensé. Pensé en los años que pasé apareciendo, callando, pagando su tranquilidad con pedazos de mí mismo. Pensé en cuántas veces tragué mi propio dolor para asegurarme de que ella nunca sintiera el suyo. «No me alejo», dije suavemente. «Solo terminé de estar en segundo plano esperando que me veas». Ella permaneció callada mucho rato, luego la escuché suspirar. Ese pequeño sonido que hacía cuando estaba decepcionada, pero no quería mostrarlo. «Supongo que no hay más que decir», murmuró. «No», respondí. «Creo que no hay». Colgamos sin decir adiós.
Dejé el teléfono y me senté allí por un rato, mirando la pared como si pudiera ofrecer alguna respuesta, pero todo lo que sentí fue una calma que no sabía que podía sentir. Le dije la verdad, y no le pedí que la entendiera. No la necesitaba. Esa noche saqué el cheque del cajón. Lo sostuve en mi mano y pensé en todas las formas en que traté de comprar su amor durante años. Vestidos nuevos, pagos de matrícula, la casa que solía llamar hogar. Pensé en cómo nada de eso realmente se trataba del dinero. Era sobre mi propia necesidad de ser necesario, mi propio temor a que si dejaba de pagar, ella dejaría de importarle. No rompí el cheque, no lo envié de vuelta, solo lo guardé otra vez. No porque quisiera conservarlo para ella, sino porque quería recordarme a mí mismo que ya no le debía nada a ella ni a nadie. Esa noche fui a dormir con la ventana abierta, el aire fresco lavándome como una especie de absolución. Por primera vez en años dormí toda la noche sin soñar con su voz llamándome de vuelta. Y en ese silencio sin sueños, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. El día de su boda llegó y pasó sin mí. Lo pasé sentado en el porche de mi casa, el sol cálido en mis hombros, el aire lleno del aroma del césped recién cortado. No pensé en la ceremonia, ni en qué llevaba puesto, ni cuántas veces levantaron sus copas en un brindis. Pensé en el sonido del océano desde aquella cabaña. Cómo se sintió despertar cada mañana sin las expectativas de otros presionando mi pecho. Pensé en la manera en que el cielo se tornaba dorado por las tardes, tranquilo e infinito. No sentía arrepentimiento. Eso me sorprendió. Creí que me sentiría abatido por no estar allí para ver o dar el siguiente paso. Pero no fue así. Me sentí aliviado, como si finalmente hubiera soltado el último pedazo de una vida que nunca realmente me perteneció. No sabía si ella estaba enojada, herida, o si incluso le importaba. Ya no importaba. Aquel día no era sobre mí, y terminé de fingir que necesitaba hacerlo. Tomé el cheque y lo usé para algo que siempre me había prometido hacer, pero nunca encontré el valor. Compré un boleto de tren y pasé 2 semanas viajando hacia el norte de la costa, deteniéndome en pueblos pequeños donde nadie conocía mi nombre. Nadie preguntaba por ella ni por el hombre con quien se casó. Comí solo en cafeterías y me senté en acantilados rocosos al amanecer. Dejé que el viento me recordara que todavía estaba vivo, que seguía aquí, aunque la forma de mi vida hubiera cambiado. Empecé a reconocerme en las pequeñas cosas, en las conversaciones tranquilas que tenía con extraños en bancos del parque, en cómo aprendí a disfrutar lentamente una taza de café en vez de bebérmela apurado. Encontré nuevos libros para leer, nueva música para escuchar. Dejé de verme como alguien que ya no estaba presente, y comencé a verse como alguien que está aquí ahora, en este momento. Eso fue suficiente. Cuando finalmente regresé a casa, la casa se sintió diferente. No más vacía, sino más plena, de alguna manera, como si por fin fuera mía otra vez. Dejé las fotos antiguas de ella donde estaban, pero dejé de permitir que parecieran un museo del hombre que fui. Guardé la taza que ella me hizo en 2º grado porque aún era mía, aún real. Pero no la conservé para recordar quién había sido para ella. La guardé para recordar que siempre fui suficiente, incluso si ella no pudo verlo. No la esperé a que se pusiera en contacto conmigo. No busqué su nombre en mi teléfono. Le dejé tener su vida, la que eligió. Y yo mantuve la mía, no porque quisiera castigarla, sino porque entendí que no necesitaba seguir pagando por sus decisiones con mi propia paz interior. Dejé de necesitar ser el hombre que arreglaba todo. Me permití ser el hombre que no necesitaba arreglarse. Al final, no quemé el cheque, no la devolví. La dejé en el cajón. No porque estuviera aferrándome al pasado, sino porque era un recordatorio del momento en que finalmente dije que no. Del momento en que por fin me elegí a mí mismo. ¿Alguna vez has encontrado ese tipo de silencio? El tipo que no sientes como soledad, sino como volver a casa. Eso es lo que encontré. Y eso fue suficiente. Si esta historia te pareció un reflejo de algo que hayas vivido, o algo que aún intentas encontrar el coraje para dejar ir, quédate conmigo. Estas son las historias que cuento sobre partir, sobre elegirse a uno mismo, sobre encontrar paz incluso cuando duele. Si esa es la clase de fuerza tranquila que buscas, pulsa el botón de suscripción. Sigamos juntos este camino. Nos vemos pronto en nuestro próximo video.